Bueno, vamos a continuar con el siguiente párrafo, en el documento del Supremo, del Ser Supremo. Bien. ¿Quieren leer o leo yo? Bueno, ¿quieres leer, Consuelito, o leo? 115.3.5. Una concepción básica del nivel absoluto comprende un postulado de tres fases. 1. Lo original. El concepto no cualificado de la primera fuente y centro. Esa manifestación fuente en forma del yo soy, de la cual se origina toda la realidad. 2. Lo actual. La unión de los tres absolutos de actualidad, la segunda y la tercera fuente y centros, y la fuente centro del paraíso. Esta triodidad del Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la isla del paraíso constituye la revelación actual de la originalidad de la primera fuente y centro. Lo potencial. 3. Lo potencial. La unión de los tres absolutos de potencialidad, el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Esta triodidad de la potencialidad existencial constituye la revelación potencial de la originalidad de la primera fuente y centro. Ok, gracias. Bueno, entonces el yo soy lo identifican con la primera fuente y centro. mm, pero lo denominan concepto no cualificado, o sea, antes de que se hubiese diferenciado nada del como primera fuente y centro era primero el yo soy. O sea, en el libro Durante una vez más, no hay nada que esté por encima del yo soy como concepto original, ¿no? De del que se deriva toda la realidad. Y ese yo soy, si lo representábamos así, como un círculo, pues no hay, decíamos que no hay nada más que decir de ahí. O sea, no tiene partes, digamos. Ahí está todo lo que va a ser, pero no se ha diferenciado. Y ya cuando se diferencia, se puede identificar con una de las partes con la primera fuente y centro. Es un poco como si tuvieses una nube, digamos, o más bien un gas que lo ves transparente, no hay nada en el recipiente aparentemente, pero de pronto se empieza a condensar y se empieza a formar alguna nubosidad. Entonces ahí ya hay una diferenciación. Entonces, esa diferenciación dentro del yo soy, digamos, la que más se parece a él es esa primera fuente y centro, digamos que es esta. Y eh, recordemos que primera fuente y centro no es lo mismo que el Padre. El Padre Universal es la personalidad de esa primera fuente y centro. O sea, así como nosotros somos más que nuestra personalidad porque tenemos experiencia, conocimiento, mente, cuerpo, mm, una parte morontial que es el alma, espíritu. Entonces, lo mismo pasa con el Padre Universal. eh, o con más bien, la primera fuente y centro. Digamos que esto de aquí de adentro
Voy a agrandarlo. Sería como decir el padre. Como padre, o sea, la personalidad de la primera fuente y centro, que sería esta. Primera fuente. Me surge una duda. ¿Por qué Sí, cuando dime. manejan los círculos concéntricos el padre no es el exterior que abarca los dos interiores? Ujú. No, bueno, Es es que una... aquí estás aquí no estás en padre, hijo y, No, sí, yo pero te aquí sí entiendo. tienes, ok, aquí sí tienes el yo soy, que fue antes de la primera fuente y el padre, ok. Sí, digamos que en este diagrama todo sigue existiendo en cierto modo dentro del yo soy, pero al mismo tiempo, digamos, esto es diferente, ¿verdad? Son dos diagramas diferentes, obviamente. Entonces, en cierto sentido, yo ya no puedo decir que sigue siendo el yo soy, ¿ok? Porque pues es diferente. Es un yo soy que ya está, como diría el libro, cualificado, que ya le estoy poniendo cualidades o estoy separando algunas partes y las estoy nombrando con unos nombres específicos. Entonces, eh, ahí hay una paradoja y el libro más adelante, no una paradoja tal vez, pero sí una pregunta importante y es, bueno, ¿este yo soy sigue siendo o ya no? ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que en cierto sentido el yo soy, creo que usa esta expresión en el libro, está antes de todos los comienzos y después de todos los finales. Entonces, en cierto sentido esa unidad, porque el yo soy es la unidad absoluta, ¿no? Esto es como un uno indiviso, ¿no? No se puede desarmar. Eh, y luego cuando se ve con diversidad, en el fondo también es un uno, solo que es un uno disfrazado de diversidad, pero la unidad en el fondo nunca se puede perder, solo en apariencia. Y conectando con tu pregunta, cuanto más avanzas hacia el centro del universo, más es tu crecimiento y más logras ver cosas que aparentemente eran diferentes como una sola. Y esa es la experiencia de cada uno en lo que sea que haya aprendido en la vida o a lo que se dedique. Cuando tú aprendes un hobby, una profesión, lo que sea, vas diciendo, ah, ok, yo había visto esto por acá, y ahora me doy cuenta que en realidad lo puedo englobar dentro de algo más general. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, tú decías en los tres círculos concéntricos, porque el padre lo representa el de adentro si el padre engloba todo. Mm, en realidad, bueno, el libro te enseña más que uno viajar hacia arriba cuando va al cielo, digamos, o cuando va avanzando, es más hacia el centro del universo. Entonces, el Padre está en el centro del paraíso superior. El paraíso es algo así. Y el Padre está acá en todo el centro, rodeado por la presencia del Hijo y rodeado por la presencia del Espíritu infinito. Entonces, en cierto modo, cuanto más vas hacia el centro, puede que parezca más pequeño, pero en el fondo es más una causa original de todo lo que lo rodea. Entonces, en cierto sentido, es que del Padre, digamos que sale todo. Entonces, cuanto más estudias el centro, en realidad estás estudiando más el todo. Digamos que cuanto más miras en el centro, cuanto más te enfocas en el centro, aunque tu mirada está más en un punto, tu percepción acaba siendo más
de la totalidad cada vez. Entonces, por eso el Padre está en el centro y está rodeado no en el sentido de que ellos lo abarquen, sino de que Él los produce. No es tanto que ellos lo contengan, sino que Él es la fuente de ellos, que los rodea. Es no mirar el tamaño en tamaño, sino en profundidad más que todo, ¿no? Como en 3D, como en... Sí. Sí, es como si a un físico le dijeran, bueno, pero usted leyó todo un libro de relatividad y ¿por qué esta ecuación abarca más que todo el libro? Como si el libro tiene más palabras. Bueno, lo que pasa es que esto ya es la síntesis de todo lo que, una de las síntesis de todo lo que leyó, ¿no? Entonces, aunque se ve más pequeño, en realidad para el que ha tenido la experiencia de hacer el curso y de leer y de entender lo que está detrás, en el fondo es más profundo, en realidad es más grande. Bueno, entonces, eh, esto de las fuentes lo mencionaba, porque fíjate que acá habla ahorita de la segunda y la tercera fuentes y centros. Incluso el paraíso lo llama fuente y centro del paraíso. Entonces siempre vale la pena recordar que no es lo mismo cuando nos dicen el Padre que cuando nos dicen la primera fuente y centro. O en general dicen Dios el Padre o Dios el Hijo o Dios el Espíritu. Ese Dios ahí es casi un adjetivo que indica que se están refiriendo al aspecto personal o a la personalidad. Entonces, uno tiene relación personal con Dios el Padre vía el ajustador. Es una relación que permite comunión espiritual, amistad, compenetración, diálogo, bondad, amor. Eso es algo que existe entre personalidades. La primera fuente y centro es ese Padre Universal más todas las cualidades y, y características que Él tiene, ¿no? Su infinitud, su omnipotencia, su omnisciencia, su primacía, todo eso, ¿no? Eso lo podemos ir aprendiendo poco a poco con la experiencia. Y esa es la relación con el Supremo, una relación de crecimiento para comprender, pero es independiente de la relación personal. Eh, por eso no hay que ser una persona que haya estudiado mucho ni que tenga títulos ni nada de eso para tener comunión con el ajustador. El crecimiento, el logro son buenos, pero eso es para la relación con el Supremo, para la comprensión de la vida, pues, y de la creación. Pero para la experiencia de comunión no se necesita nada más que el deseo de estar en comunión. Igual que un niño pequeño, para amar a su papá y a su mamá, no necesita saber nada más, solo querer. Ya para graduarse del colegio o de la universidad, lo que sea, ahí sí ya requiere un proceso de crecimiento, de esfuerzo, de logro, de trabajo, de experiencia. Y esa es la falacia del agnosticismo, ¿no? El agnosticismo dice, no es lo mismo que el ateísmo. El agnosticismo dice, por ejemplo, Carl Sagan era agnóstico. Él decía, yo ateo no soy, porque un ateo
está diciendo que puede demostrar que Dios no existe y yo, siendo un ser finito, yo no puedo demostrar ni que existe ni que no existe, entonces no pretendo ser ateo. Pero sí soy agnóstico y que igual es, el libro diría que es un error filosófico. El agnóstico dice, si Dios existe o no, como nosotros somos seres finitos, pues demostrar eso está más allá de nuestras capacidades. Así que es un tema del cual ni siquiera deberíamos hablar, ¿no? No tendríamos ni siquiera que interesarnos en ese tema porque nos sobrepasa. Todo lo que digamos siempre será en realidad irrelevante, especulación. No tenemos capacidades para discurrir sobre un ser que debería ser infinito. Entonces, cambiemos de tema, hablemos de otra cosa. Y esto está en algunas escuelas filosóficas. ¿Qué dice el libro? Dice algo así como, no permitáis que la magnitud de Dios eclipse o no les deje concentrarse en el aspecto personal y la posibilidad de comunión. Eso lo explican los primeros 5 documentos. O sea, es que no se trata de entenderlo. La relación con Dios principal es de comunión. Y para eso no necesitas entenderlo. Es algo que está siempre ahí disponible para quien quiera en cualquier momento acceder a ese privilegio. Simplemente es de corazón querer y hablarle, por ejemplo, o orar, o realmente saber que hay un ser personal ahí en contacto. Entonces el agnosticismo deja huérfano al hombre porque le dice, usted no es capaz de dilucidar si tiene un padre o no, así que ni siquiera piense en eso. Entonces, es como si te dijeran, no piense en su papá o en su mamá, si la tiene o no la tiene, porque eso está más allá de sus capacidades, así de que le va a servir. Eso es agnosticismo con ano, no confundir con gnosticismo, que era una secta en tiempos de Jesús y también una corriente filosófica moderna con otras connotaciones. ¿Sabes entonces la diferencia de gnósticos, que son los gnósticos? Sí, los gnósticos son un movimiento que de hecho empezó en Colombia con un personaje, creo que es del Quindío, Samael Aunweor, algo así, enfocados en prácticas mentales y han tenido escándalos por manipulación y control de sus miembros. Pero en fin, eso es en tiempos modernos, sí. Esos son, sobre todo en Latinoamérica se han diseminado. Pero los gnósticos también eran, que no tienen nada que ver con estos, una secta en tiempos de Jesús, que había varias sectas judías. Una era la de los gnósticos y hay evangelios gnósticos. Creo que son más posteriores a Jesús. Esos apócrifos son como del año 300 y pico. El más conocido es el evangelio de Judas, pero no son no tienen mucha credibilidad. Los expertos no les dan mucha credibilidad. Por ejemplo, el evangelio de Judas dice algo que es, no lo apoyaría el libro Durante y además tampoco los historiadores no le dan mucha credibilidad y es que Judas le estaba haciendo un favor a Jesús porque si no lo traicionaba pues no lo iban a matar y si no lo mataba pues no podía resucitar y no podía aparecer la religión cristiana, etcétera, ¿no? Entonces que estaban en realidad confabulados y Jesús le había dicho que lo traicionara. Bueno, son cosas, y hay otras cosas en otros evangelios gnósticos un poquito traídas de los cabellos, entonces no son muy confiables, porque además son, como te digo, tardíos, muchos, como del 300 algo, incluso 400.
pero son gnósticos diferentes a los de esta secta moderna. Gracias, aprendí. Si había visto lo de los evangelios gnósticos, que son muchos, ¿no? Porque Sí, la Biblia solo tiene 4. sí, y no es que todos los evangelios apócrifos sean de poca credibilidad. Lo- los expertos, los historiadores le dan más credibilidad a unos que a otros. Por ejemplo, el de Tomás, creo que es relativamente, digamos, tenido en cierta estima, y el de Santiago también, que es supuestamente el hermano de Jesús, y algunos otros más, pero no me acuerdo. Pero no todos, o sea, sí es los cuatro evangelios y bueno, buena parte de lo que hay en el Nuevo Testamento no está ahí por casualidad, eso lo eligieron los primeros padres de la iglesia y realmente es porque ellos estuvieron más cerca en el tiempo de cuando se redactaron esos documentos y tenían sus razones y sí coinciden en general con lo que es más fiable. Y otros pocos que dejaron por fuera del canon, que son los apócrifos, pero no todos, también les dan algo de credibilidad. Hay unos muy locos, hay unos muy locos. Hay unos que dicen que Jesús de niño ya hacía milagros y jugaba bromas o simplemente por hacer travesuras convertía una cosa en otra o así por cosas que no. Bueno, el libro Durante diría que eso no pasó así, ni Jesús lo hubiera hecho así, pero entonces no es que todos los apócrifos sean buenos y creíbles, ni tampoco que todos sean una mentira. Hay de todo y eso los especialistas lo estudian como una labor casi detectivesca, casi forense. Entonces, yo creo que básicamente es eso, es un análisis forense donde comparan en el idioma original las traducciones, los significados de las palabras, los vocablos que usaron específicamente, cómo se repite eso en otros textos, qué otras cosas escribió el autor, exactamente en qué fecha se puede datar. O sea, es una cosa tan impresionante lo que hacen que es completamente científico, es súper forense. Incluso, lo más impresionante es que ellos encontraron, los historiadores y, bueno, hay otros especialistas, al comparar los evangelios sinópticos, que son los que se pueden poner en una tabla de 3 columnas, que son Mateo, Lucas y Marcos, no el de Juan, que tiene un tono diferente, pero esos tres tú ves que están contando cronológicamente como lo mismo. Entonces ellos dijeron, tuvieron que haber tenido alguna fuente en común. Por eso se llaman los 3 evangelios sinópticos, porque sinóptico quiere decir que los puedes poner en una tabla. Entonces los pones en 3 columnas y vas viendo eh, qué cosas cuentan en paralelo, con diferencias, pero en paralelo. Y ese análisis de los textos, de los vocablos, de las traducciones, los llevó a concluir que tuvieron que haber usado y tuvo que haber existido una fuente común a los tres. Y que tuvo que ser además una fuente que básicamente usaba dichos de Jesús. Y eso se llama la fuente Q. Y tú puedes buscar en internet sobre la fuente Q. Y es un hecho, digamos, científico y se han hecho congresos y hay artículos en revistas prestigiosas. O sea, es un hecho histórico. Hay muchas ramas, historiografía y bueno, una cantidad de cosas que es un análisis, pero súper científico, que tomó muchísimos años y publicaron la fuente Q, tal como ellos creen que tuvo que haber sido.
Y el libro Durantia dice al principio de la vida de Jesús que ellos se basaron en los evangelios y en un libro de dichos y refranes que compiló el apóstol Andrés, pero que el último ejemplar se perdió en el incendio de un monasterio hace mucho tiempo. Entonces el libro Durantia habló primero que nadie de esa fuente Q. Eso es para todo, para una conferencia, la fuente Q, pero es apasionante. Que sería el libro de refranes, porque Andrés tomaba notas, dicen los héroes intermedios de los, y lo que tomaba era sobre todo de los dichos de Jesús. Bueno. Un libro Q. Sí, tú puedes buscar en internet la fuente Q. Incluso lo puedes descargar. Yo lo tengo por ahí, no me acuerdo de dónde lo descargué. Como lo han podido reconstruir, como creen ellos que pudo haber sido. Pero les tomó casi décadas, por lo menos años. Y equipos enteros de trabajo y con publicaciones en revistas, revisado por pares de las universidades más prestigiosas. O sea, esto no es de teólogos así medio fanáticos que de pronto la gente cree que no, esto es academia dura y pura. Sí. Hay un español muy bueno, eh, se llama Antonio, Antonio Piñeros, creo. Sí, que es una de las personas que más sabe en el mundo y que te describe de la forma más científica todo lo que se sabe del siglo primero. O sea, se ha dedicado su vida a estudiar todos los textos, pero lo hace desde un punto de vista puramente científico. Y es impresionante cuando él escribe o cuenta todo lo que ellos hacen, todo el estudio tan juicioso, todas las disciplinas que combinan. Es una labor impresionante y les toca así de forma detectivesca porque como no hay tantos textos, no hay tanta información, tienen que sacarle al máximo el jugo a lo que hay. Entonces hacen análisis de todo, del tipo, hasta el tipo de papel, la letra, los vocablos, la expresión, cada expresión que significaba en esa cultura, comparan un texto con otro, cuando hay fragmentos también tratan de completar, o sea, es una cosa así impresionante, impresionante, muy interesante. Y Antonio Piñeros es además muy agradable como conferencista. Bueno, qué pena con la grabación, pero bueno, esos son datos interesantes. La gente quiere, los que estén viendo la grabación quieren es saber del Supremo, pero bueno. Listo. Eh, entonces, original, el yo soy. Lo actual, entonces son los otros tres absolutos de actualidad. Recordemos que los 7 absolutos son el Padre, del Padre sale el Hijo, sale la isla del paraíso, después entre el Padre y el Hijo, crean al Espíritu Infinito. Entonces lo que nos está diciendo acá es que lo actual es este nivel. Lo original es este nivel. Y luego hay 3 absolutos de potencial que ya los hemos mencionado, que son el absoluto de deidad, el no cualificado, absoluto no cualificado, y el absoluto universal que en cierto modo engloba
a esos tres, a esos dos, digo. Esto sería lo potencial. Y otra forma de ver ese original y ese potencial dentro del yo soy es que en el yo soy se empiezan a manifestar cosas. Entonces, digamos que lo manifestado es esta parte. Manifestado quiere decir que ya ha sido traído a la realidad, que lo podemos ver. Y lo no manifestado, que sería lo de afuera. Entonces, dentro de lo manifestado está, por ejemplo, el Hijo, el Espíritu, la isla del paraíso. Y dentro de lo no manifestado estarían los absolutos de potencial. Por ejemplo, hay energía que aún no existe, energía materia que aún no existe. Y está contenida en el absoluto no cualificado, que a su vez está impregnando todo el espacio. Entonces, donde hay espacio vacío, el libro dice, puede manifestarse energía con ayuda de unos seres que catalizan esa manifestación, que son los decanos de la fuerza del paraíso. Pero bueno, cuando se manifiesta algo, como por ejemplo la energía, pasa a estar en control de alguna de los absolutos de lo actual. Por ejemplo, la energía, una vez que se manifiesta, entra a ser administrada por el paraíso. Otro ejemplo es Magestón, que fue creado por el Ser Supremo con la ayuda del absoluto de deidad. El absoluto de deidad es donde está lo no manifestado, que tiene que ver con personalidad y con lo espiritual. Entonces, una vez que Magestón, que es un ser espiritual, fue creado, pasa a estar en el terreno de lo manifestado, y al ser un ser espiritual, pues está coordinado con el Hijo Eterno, y como también tiene labores que tienen que ver con la reflectividad eh, con el Espíritu Infinito. Entonces, no confundir con potenciales. Estos, digamos que son, acá afuera son potenciales ocultos. O sea, potenciales que a nadie se le ocurren. Ni siquiera un ser muy avanzado, un ángel o una jerarquía espiritual. Porque nosotros tenemos potenciales que sí se nos ocurren. Yo sé que si estudio para médico puedo llegar a ser médico. Estos son potenciales manifiestos o manifestados, que podemos pensar en ellos, filosofar. O sea, ya son posibilidades que, aunque no existen, son posibilidades latentes percibibles por nosotros, ¿no? Por ejemplo, el absoluto no cualificado lo llaman espacio ocultado. Es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo hablar de energía potencial, energía cinética, que hablar de un algo que puede llegar a producir algún día una energía que actualmente no existe. Entonces, no es una transformación entre lo que ya hay, sino es una transformación que viene a producir algo que ni siquiera existe. Entonces, eso es importante mencionarlo. Listo. Bueno. Y en este diagrama, la primera fuente y centro, en cierto modo, tendría que ver con algo que engloba todo, lo manifestado y lo no manifestado, o sea, todo esto sería la primera fuente y centro que identificamos como el Padre. También a veces, como decíamos, o incluso con el
con el yo soy, solo que ya diferenciado. Listo. ¿Por qué con el Padre? Escúchame, ¿no sería con la primera fuente y centro? Sí, por eso te digo que depende en el nivel, porque incluso lo podrías identificar con el yo soy. O sea, tú podrías decir, todo lo que hay, lo manifestado y lo no manifestado, tiene que ser parte de ese yo soy original. O podrías decir, bueno, lo identifico desde el punto de vista de lo ya manifestado, de forma más general, de la forma más general posible, con la primera fuente y centro. O podrías decir, desde el punto de vista de que soy un ser personal, a lo que más me puedo aproximar por ahora, mediante el contacto entre personalidades, es con el Padre. Y estaría bien, es cierto. Entonces, todo depende de en qué nivel quieras acercarte a la identificación o a la comprensión de ese yo soy. Lo más inmediato es, y por eso el libro empieza y termina diciéndolo, es que Dios es un Padre. Esa es la primera frase del libro, Dios, el Padre Universal. Y la última dice, cuando todo ha sido dicho y hecho, lo más importante es que piensen en Dios como Padre o algo así. Entonces, eso es lo primero. Ese es como el punto de partida. Ya luego empieza a acercarte al Supremo, o sea, trata de comprender las otras cosas de ese Padre. El plan, las leyes materiales, mentales, espirituales con que todo sea administrado para que podamos irnos aproximando a Él. Eso es el Supremo, es ya el siguiente nivel, que no es tan importante por ahora, pero que igual es necesario, ¿no? Pues esa es la era actual, crecer en comprensión, en poder, ¿no? El conocimiento es poder más o menos. O sea, el aspecto de la supremacía o del todopoderoso del Supremo, que quiere decir que Él crece por experiencia cuando nosotros crecemos. Entonces, el punto de partida es la filiación, pero luego está el crecimiento. Y ya en un punto muy, muy avanzado, futuro, en edades casi futuras, estaría el ser capaces de ver la totalidad como parte de ese yo soy. O sea, no verlo solo como un postulado filosófico, que es el término que usa el libro, sino como de hecho una realidad actual que puede parecer que hay diversidad, pero en el fondo está la unidad. O sea, ser capaz de ver esa unidad en medio de la diversidad ya manifestada. Entonces, las tres, las tres formas te podrían servir para aproximarte a esa concepción del todo que englobaría todo ese diagrama. Ah, vale, gracias. Bueno, yo creo que voy a parar de grabar por hoy. Ese párrafo está más que suficiente y además estoy hablando como una lora mojada, así que dejemos ahí por hoy Ah, estoy de- grabación. No he parado de grabar, solo paré de compartir.